Hola a todos, hoy vamos a hablar de insuficiencia hepática aguda o como también se la llama insuficiencia hepática fulminante, término que ya está medio en desuso. Acá tienen el walkthrough de toda la charla como para que después se vayan guiando de esta slide para después estudiar un poquito más el tema. Entrando en lo que son directamente las definiciones de insuficiencia hepática. Cuando hablamos de fallo hepático agudo o insuficiencia hepática aguda, bien, para empezar tenemos que tener una lesión hepática grave eh, asociada a la presencia de signos de disfunción hepática. En este caso convenimos que es un RIN mayor a 1.5 o igual a 1.5. La presencia de encefalopatía hepática de reciente comienzo, o bueno, de encefalopatía de reciente comienzo que no se puede explicar por otra cosa que no sea por esta lesión hepática aguda grave, y que se dé dentro de las 26 semanas, eh, que se dé en un transcurso de 26 semanas, siempre teniendo en cuenta desde el inicio de los síntomas hasta la peor evolución, digamos. Por lo general es desde la ictericia hasta el desarrollo de encefalopatía. Entonces, teniendo en cuenta esto, es una lesión hepática grave con alteraciones en la coagulación, más encefalopatía hepática y que se da de forma aguda dentro de las 26 semanas. Con respecto a la lesión hepática grave, eh, esto nos referimos por lo general, nos referimos por lo general a pacientes que pueden tener esta lesión, ya sea que son alteraciones en el hepatograma, ¿verdad? Y esta lesión que se da sobre un hígado previamente sano, y esto lo decimos como fallo hepático agudo a secas, o bien sobre un hígado que esté previamente enfermo. A esto le decimos fallo hepático agudo sobre crónico o insuficiencia hepática aguda sobre crónica. No necesariamente tenemos que tener el diagnóstico previo de la enfermedad. Por ejemplo, si estamos hablando de una enfermedad de Wilson, quizás ese paciente no sabía que tenía enfermedad de Wilson hasta el momento en el cual hizo el fallo hepático agudo y nosotros se la diagnosticamos en el estudio del fallo hepático. Ya vamos a ver cómo se estudia. Entonces, hay patologías, por ejemplo, la enfermedad de Wilson, el virus B, sobre todo la de transmisión vertical, las hepatitis autoinmunes, en las cuales quizás no lo diagnosticamos nunca hasta la presencia de fallo hepático. En el caso de la hepatitis alcohólica aguda grave, asociada obviamente a fallo hepático, como dijimos, esto también se le considera aguda sobrecrónica, por más que el que consumió alcohol de manera aguda tenga una ecografía de hace un mes o de hace menos de 26 semanas en la cual no tenga lesiones. ¿Por qué? Porque ya consideramos, porque primero, no toda intoxicación alcohólica te puede dar un fallo hepático, y cuando lo dan suele ser por frecuencia, suele estar asociado, digamos, a una hepatopatía previa. Así que tener en cuenta eso, que cuando hablamos de fallo hepático por alcohol, por intoxicación alcohólica aguda, bueno, por lo general ya tienen lesiones previas y los consideramos agudas sobre crónica hasta que se demuestre lo contrario. Hablamos de el fallo en la función. Recuerden que una de las formas de medir la función hepática es con el coagulograma, en este caso con el RIN. La encefalopatía hepática, que vamos a hablar dos palabras más adelante en encefalopatía hepática porque merece como un paréntesis para la entidad esta. Y con respecto a las 26 semanas, a su vez se va a subclasificar en hiperaguda, la cual se da dentro de los primeros 7 días. La aguda, que esto es desde el inicio de los primeros síntomas, como por ejemplo la ictericia, hasta la lesión hepática grave, el RIN más de 1.5 de la presencia de encefalopatía. Hiperaguda menos 7 días, la aguda de 7 a 21 y la subaguda entre 21 días y 26 semanas. Por lo general, las subagudas suelen tener menos mortalidad a corto plazo, o sea que suelen ser enfermedades como más prolongadas, pero en sí suele tener también peor pronóstico, digamos, porque son más difíciles de tratar, las causas que te llevan a
a tener un fallo hepático subagudo son más complejas, ya se van sumando otros daños a nivel de otros órganos, así que suele tener peor pronóstico. La hiperaguda, si bien tiene muy alta mortalidad a muy corto plazo, o sea que si no la soluciono, se mueren la mayoría de los pacientes, si bien tienen esta característica, suelen tener más chances terapéuticas, ¿no? Y a su vez, dentro de la hiperaguda, es más común la encefalopatía hepática y el edema cerebral, que es la principal causa de muerte en esto, y siendo más raro en la subaguda. Pero es más frecuente en esta última, en la subaguda, la presencia de encefalopatía y coagulopatía. En esta subaguda también suele haber más índice de fallo renal, más hipertensión portal, o sea que ya le vas agregando otras comorbilidades, ¿no? Ascitis, pueden tener peritonitis bacteriana espontánea, así que se van alternando, se van repartiendo, digamos, las gravedades entre esas. Por lo general las causas, y esto no quiero detener mucho, por lo menos en este mapita, no hay mucho dato de nuestro país. Hay algunos censos, pero la verdad que son muy poco fidedignos, digamos, pero lo que sí sabemos en líneas generales es que las causas suelen variar según la región geográfica a la cual nos estemos refiriendo. Por lo general, en los países que se los llama en vías de desarrollo, término muy feo, por lo general la etiología viral, o sea, la presencia de virus, más frecuentemente los virus de hepatitis A y la hepatitis E, suelen ser la principal causa de la fase hepática aguda y suelen tener una mortalidad más o menos del 50%, o sea, muchísimo. Sobre todo cuando es, como les digo, por hepatitis A y hepatitis E, que son rápidamente progresivas. En países más desarrollados o con más alto poder adquisitivo, mejor dicho, las enfermedades más frecuentemente asociadas, perdón, las causas más frecuentemente asociadas al fallo hepático agudo suele ser la intoxicación por fármacos, siendo el paracetamol la principal droga productora, ¿no?, de toxicidad hepática, los opioides también. Estados Unidos tiene un problema muy grande con los opioides. Europa tuvo un problema muy grande con el paracetamol, hasta es más, en muchos lugares no se puede comprar porque está prohibido, digamos. Y en estos, cuando hablamos de fármaco y de drogas, suele ser dosis dependiente. Así que en especial paracetamol, que estamos hablando de más de 12 gramos. Eh, Así que también debemos tenerlo en cuenta. Hay otras causas que son menos frecuentes, como las hepatitis hipóxico-isquémicas, por lo general pasan en los pacientes críticos, o el síndrome de Budd-Chiari, que esto es más frecuente sobre todo en América del Norte, o bueno, la infiltración neoplásica masiva y otras, ¿no? Por lo general, y hablando de Estados Unidos, las causas más comunes, por lo menos un estudio del 2020, en realidad 2019 pues fue prepandemia, las causas más comunes fueron, en primer lugar, la intoxicación por paracetamol y otras drogas, más o menos un 46%, una cosa así. En un 14% nunca se pudo determinar, en este estudio que les digo, nunca se pudo determinar la causa, y es muy frecuente que no la podamos determinar. En un 12% más o menos, algunas reacciones idiosincráticas a medicamentos, que esto a diferencia de las intoxicaciones, por ejemplo, por paracetamol, es que las reacciones idiosincráticas no hace falta tomarte 12 gramos de paracetamol, sino que te tomas 500 miligramos y ya podés hacer fallo hepático porque te tocó, o porque estaba mal el medicamento, por lo que sea. El virus de la hepatitis B y de la hepatitis A en un 7 y en un 3% en este estudio fue lo que se obtuvo. En Japón, por lo general, ya yendo a la parte más oriental, suele ser la causa viral la principal causa de fallo hepático agudo, y las drogas, digamos, como en un segundo punto. Ya vamos a ver a la hora del manejo que estos datos no son menores y que el reconocimiento temprano de la causa, digamos, del fallo hepático, primero, el reconocimiento temprano del fallo, el reconocimiento de la causa, y el soporte hemodinámico y el soporte vital eh, precoces es lo que determina el pronóstico de estos pacientes. ¿Mm?
Hay un montón de causas, el A, B, C, D, E, F, G, H, I es una forma de verlas, se las dejo acá porque esto es como un momento print de pantalla, pero tener en cuenta que el acetaminofeno, paracetamol es una de las principales causas. Fíjense que todo lo que es países desarrollados, o países, perdón, con alto poder adquisitivo, lo pone como principal causa. Nosotros, por ser un país no, con poco poder adquisitivo, no tanto como los o de escala intermedia, no sé cómo se dice hoy, las causas virales son las primeras, las causas por drogas son las segundas, así que invertiríamos, ¿no? El A y el B, pero esto está bueno como ahí, como un buen recuerdo. Ten en cuenta que las que vamos a tratar acá van a ser sobre todo el paracetamol, las hepatitis virales, en especial hepatitis B, perdón, las hepatitis por virus hepatotropos, capaz que dos palabritas, enfermedad de Wilson, la hipoperfusión, que es la hepatitis hipóxico-isquémica y las reacciones idiosincráticas. Y al respecto de esto, hay un montón de drogas descriptas, ya sean farmacológicas o por uso recreativo, eh, que pueden producir fase hepática aguda. De estos, los que yo les remarco, que me parece que son extremadamente importantes, el paracetamol en el primer puesto, la miodarona, que es la vedette, digamos, de los cardiólogos y que lo usamos hasta para cuando vemos doble. No digo que está mal usada, ¿no? Todo lo contrario, porque es excelente, es una super droga, pero bueno, tiene muchas indicaciones hoy por hoy y muchas reacciones adversas, tanto hepáticas como pulmonares. Algunas drogas recreativas como la cocaína o las metanfetaminas, que también estas metanfetaminas, recuerden que pueden venir en productos anorexígenos, ¿no? No hace falta tomar la meta azul de Heisenberg, digamos. Pueden venir en productos como anorexígenos, algunos descongestivos, algunos antidepresivos, o sea que hay que tener muy en cuenta qué estamos recetando y qué estamos consumiendo. Ojo con algunos productos dietarios como el Herbalife o lo que se llama Maswang o efedra, que son de acá del Maswang se saca la efedrina, que es un alcaloide. Pero tener cuidado porque estos son de venta libre y el Maswang, que es una plantita, también es de venta libre. Así que mucho cuidado, sobre todo con lo que es Herbalife, por favor, se los pido. Que no sirve para nada y encima se vende por todos lados. Los AINES también se describen como causa y los antidepresivos tricíclicos. Menciona aparte lo que son algunas intoxicaciones por setas, como la manita falodes, que es una seta, es muy parecida, es esta de acá abajo, y que es muy frecuente, ¿no? La intoxicación masiva, porque la gente como que cree que son setas comestibles, que en realidad es de abajo a la derecha, de abajo a la izquierda es una seta comestible. Cree que la gente que son setas comestibles se la mandan y después andan intoxicados día 10. Y en Córdoba no hace mucho tuvimos una intoxicación masiva, como 20 personas por amanita falodes. Ninguna hizo fallo hepático, no, una sola hizo fallo hepático, que fue rápidamente derivada de centro de trasplante y que bueno, todos salvaron su vida, digamos. Pero es una causa muy frecuente, sobre todo la gente que va de camping. Con respecto a las causas principales, estas yo creo que son las 4 más importantes. Empezando por las hepatitis virales. A ver, tener en cuenta que varios virus, ¿no? Se asocian con insuficiencia hepática aguda, no solamente los virus de la hepatitis A, B, C, D y E, pero también se puede ver con virus herpes simple, varicela, Epstein-Barr, adenovirus, MB, que estos vamos a charlar 2 palabras de cada uno, un cachitín. Es rara la insuficiencia hepática aguda en pacientes, por ejemplo, con hepatitis A, pero es una forma grave de la enfermedad y suele ser más alta en la hepatitis B, sobre todo en la hepatitis B aguda. También pacientes que tienen reactivación de hepatitis B, o sea que han tenido una hepatitis B crónica o silente y que por inmunosupresión activa han reactivado, perdón,
el furcio, pero han reactivado el virus de la hepatitis B, aumentando su replicación y produciendo fallo hepático agudo. Por eso es fundamental que antes de empezar quimio tengamos un panel viral sobre todos estos virus que son, eh, que son frecuentemente reactivables, ¿no? El virus de la hepatitis C por sí solo no suele ser una causa importante, pero por lo general, como puede haber coinfección con hepatitis B, lo mismo que pasa con el virus de la hepatitis D, ahí sí se puede producir una un fallo hepático agudo. Con respecto, como dijimos de recién, la hepatitis D, por lo general la coinfección con el virus de la hepatitis B es la que produce el fallo hepático agudo. Parece un trabalengua, pero no, tener en cuenta que la hepatitis viral que más puede dar, que puede dar fallo hepático agudo es la hepatitis B. Y dentro de la hepatitis B, y dentro de las hepatitis, perdón, la hepatitis C, por lo general cuando tenés coinfección con hepatitis B, y de la D, por lo general cuando tenés hepatitis B también. Parecía un trabalengua, pero bueno, acá está un poquito más, capaz que se describe un poquito mejor. Fíjense como esto es lo que venimos diciendo, en quienes la hepatitis A puede ser un problema y generar fallo hepático agudo, que como dijimos, era raro, 0,35% creo de las hepatitis A pueden dar fallo hepático agudo. Pero por lo general la población es de inmunocompetentes, o sea que no hace falta que tengan quimio, que tengan otra causa, es el único virus de hepatitis que no importaría que estés inmunocomprometido. Las embarazadas, sí pueden generar en las embarazadas, y en esto hay que tener muchísimo cuidado, y también tener cuidado que también tienen un índice bajo de fallo hepático agudo, pero porque es la hepatitis viral más frecuente, y muchas veces es asintomática, entonces no sabemos realmente qué grado de incidencia tiene, ¿no?, este virus. Con respecto a la hepatitis B aguda suele ser la que más fallo hepático da. La que se reactiva va a depender especialmente de las comorbilidades de ese paciente, porque acuérdense que si se reactiva, ese paciente inmunosuprimido. No es lo mismo inmunosuprimirlo porque toma corticoides solamente a que toma corticoides, que tiene 2 cánceres puestos y que encima está con quimioterapia. O sea, ese paciente va a tener más riesgo. Con respecto a la hepatitis C, al igual que la hepatitis D, pueden llegar a dar fallo hepático agudo en la coinfección con el B. Y la hepatitis E es muy rara, pero bueno, en Pakistán, en parte de África, en el norte, en todo lo que es subsahariano, suele darse. Y en el embarazo también tiene un riesgo muy alto, ¿no?, de dar fallo hepático agudo. En cuanto al virus herpes simple, es raro, pero es una complicación descripta. Cualquiera de los dos, el herpes simple 1 y 2, son implicados, digamos, como agentes etiológicos, pero tener en cuenta que en aquellos que consumen corticoides, en aquellos infectados por VIH, en el embarazo, como condiciones inmunosupresivas adquiridas, y en el post-trasplante, sobre todo por la inmunosupresión, que ya se lo doy yo, esto sería una inmunosupresión iatrogénica, en estos casos sí aumenta el riesgo, de hacer un fallo hepático agudo, ¿no? A su vez, también en aquellos que, en los post-trasplantados, suele verse una reactivación del herpes simple que puede generar un fallo hepático agudo, y dentro de los virus que se reactivan suele ser el más frecuente. No produciendo fallo hepático, pero sí suele ser el más frecuente. Este y el citomegalovirus. El virus de Epstein-Barr, recuerden que estos son todos hepatotropos, como le decíamos, porque en cierto grado van a ir a afectar el hepatograma, básicamente. Pero tener en cuenta el virus de Epstein-Barr, que es un virus extremadamente ubicuo, en realidad puede afectar como cualquier sistema, y encima se lo asocia un montón de tumores, en especial linfoides, ¿no? Pero bueno, se lo ha asociado con hepatitis, con colestasis, con algo de fallo hepático. Es muy raro, ¿no?, casos fatales de esto, pero bueno, está descrito.
Lo mismo pasa con los adenovirus, que los adenovirus por lo general vienen precedidos por un cuadro gastrointestinal, en chicos en especial, con diarrea aguda y demás. Pero bueno, es raro también que den fallo hepático agudo, a menos que sea inmunocomprometido. Es muy frecuente que todos los pacientes con síntomas de infección por citomegalovirus puedan llegar a tener cierto grado de afectación del hepatograma. Hay un término que usan mucho los españoles que es transaminitis, que son las alteraciones mínimas de la GOT y la GPT, y que suele ser como la manifestación más frecuente. Pueden tener manifestaciones más graves y sobre todo en aquellos post-trasplantados suelen ser una causa de fallo hepático agudo, no muy frecuente, por ahí más de hepatitis que de fallo hepático, pero puede darse también. Cuando hablamos de hipoperfusión del hígado, básicamente hablamos de bajo flujo, tanto de ingreso como de egreso al órgano, y que pueden producir trastornos también en la función, y de manera aguda. La hipoperfusión se puede dar por hipotensión sistémica, esto por ejemplo en la insuficiencia cardíaca o en el shock séptico, en el cual hay caída, digamos, de la perfusión de un montón de otros órganos, dentro de los cuales, que esto es por caída, digamos, del volumen arterial efectivo, ¿no? O sea, porque le llega menos o porque lo distribuís a donde más hace falta. Recuerden que en casos de shock digamos, de trastorno de la perfusión sistémico, vamos a tratar de sacar de donde no nos hace tanta falta, donde nos hace más. Por ejemplo, donde nos hace más falta en el cerebro, en el corazón y en los riñones. No nos hace tanta falta en la circulación esplácnica, esto es en el intestino, y como secundario el hígado, que sí nos hace falta, pero bueno, cae en la bolsa, digamos, del intestino, sobre todo por una desviación al sistema simpático mimético, ¿no? Así que en esto hay caída del influjo arterial, ¿no?, al hígado, y se produce este cuadro que es de hipoperfusión. Se redistribuye del flujo esplácnico al flujo sistémico, al flujo central. También puede haber enfermedades venosas en las cuales hay complicaciones en la función, sobre todo porque no hay retorno, ¿no? Y al no haber retorno hay como congestión, y eso se balonizan los hepatocitos y pierden la función, o bueno, ya empiezan a funcionar medio mal. También el uso de drogas vasoconstrictoras como la cocaína o la metanfeta pueden dar enfermedad venoclusiva aguda, que es similar al Buchiari, nada más que el Buchiari, acuérdense que es la suprahepáticas, y la venoclusiva es microscópica. Pero bueno, hay drogas vasoconstrictoras que pueden afectar tanto el lecho venoso como arterial, en especial la cocaína, ¿no? Con respecto a las reacciones idiosincráticas, perdón, a esto le decimos DILI, que es la sigla en inglés de lesión hepática inducida por fármacos, en las cuales no nos referimos a intoxicaciones. Insisto, una intoxicación son reacciones adversas de una medicación producto del consumo desmedido de esta. En cambio, la idiosincrasia se refiere al consumo, en realidad, a reacciones que no se pueden predecir, y que suelen darse con la administración por primera vez de un fármaco. Por ejemplo, cuando somos alérgicos a la penicilina, no lo sabemos, nos administramos penicilina, tomamos el amoxiclavulánico y hacemos una reacción idiosincrásica grave, no una reacción alérgica como tal, pero sí una reacción idiosincrásica grave. Bueno, ahí estamos hablando de este tipo de cuadros. Ahora, si yo soy, qué sé yo, con fines autolíticos me tomo, no sé, 800 miligramos de paracetamol, y bueno, eso ya es intoxicación, ¿no? Por eso las intoxicaciones suelen ser dosis dependientes, no así las reacciones idiosincráticas, que no suelen ser dosis dependientes, ¿no? Hay un montón de fármacos implicados en esto, por lo general los antibióticos, los AINES, algunos esteroides y suplementos dietarios pueden producirlo con el mero consumo único, o sea, yo puedo consumir una sola vez y ya clavé el hígado, digamos. Y por lo general se da dentro de los 6 meses del consumo.
O sea que para estos pacientes vamos a tener que hacer toda una retrospección para saber qué se tomó, ¿no? Y llegando al paracetamol, que es la toxina, digamos, más común que se asocia, ¿no?, a la insuficiencia hepática aguda, sobre todo en países con alto poder adquisitivo, en Estados Unidos como el principal, que tiene una entidad aparte, ¿no?, que es la enfermedad por intoxicación por acetaminofeno, que la vamos a describir con muy grandes rasgos, pero tener en cuenta que la toxicidad de este fármaco se va a dar de manera dosis dependiente. Puede ser o una dosis, la mayoría por lo general es por la ingestión de grandes dosis que suele ser con fines autolíticos, ¿no? O sea, con intentos de suicidio. Ya sea por una dosis, una megadosis, que son más de 250 miligramos kilo, o una dosis acumulada de más de 12 gramos en 24 horas, ¿no? O sea, que se tiene que tomar alrededor de 12 gramos de un saque, ¿no?, que son 12 comprimidos de paracetamol de 1 gramo, o haberlos tomado a lo largo de 24 horas. Y posterior a eso, desarrollar síntomas. Recuerden, dentro de las 26 semanas. Y es una causa de fallo hepático hiperagudo. Pero bueno, los cuadros psiquiátricos suelen estar muy asociados. Es bastante improbable que una dosis de 3 gramos, que es lo recomendado máximo al día, pueda generar fallo hepático agudo, y si lo genera suele ser de manera idiosincrásica, ¿no? Existen también predisponentes a desarrollar fallo hepático agudo en contexto de consumo de paracetamol. Que esto puede ser, bueno, ya dijimos que es la ingesta excesiva de paracetamol, que es como el más importante factor de riesgo para generar el fallo hepático agudo. Sobre todo, digamos, cuando tenés una enfermedad hepática subyacente, ¿no?, una hepatopatía previa. Sobre todo el consumo de alcohol. Sobre todo porque hay una inducción del citocromo P450 y que genera menos degradación del paracetamol. También el retraso en la administración del antídoto específico, que es la N-acetilcisteína, la CEMUC, también puede aumentar el riesgo. Y el consumo de otros fármacos, como por ejemplo los anticonvulsivantes o los AINES, en exceso, también pueden aumentar el riesgo de fallo hepático agudo. Este grafiquito que ven acá al costado es el mamograma de Rumack-Matthews, que esto resume básicamente la relación entre la concentración de paracetamol en plasma, que esto lo tenemos que dosar. Cuando tenemos sospecha de intoxicación por paracetamol, lo primero que tendremos que hacer es dosar el paracetamol, lo cual acá en Córdoba es bastante engorroso. Son muestras muy inestables, pero que tendríamos que hacerlo, ¿no? Sería lo correcto. Ni bien detectamos el consumo, tendríamos que dosar el paracetamol. Pero fíjense que esto te va a relacionar la medición en plasma de paracetamol, de un lado microgramos sobre mililitro y otro en milimoles sobre litro, compongo que en dudas, y las horas que pasaron desde la ingestión. Hay una línea gruesa, así en diagonal, que te va a marcar la posibilidad de que exista una toxicidad hepática. Por ejemplo, si yo doso, obviamente que las horas, digamos, el eje de las X que está acá abajo, las horas desde la ingestión, es el momento que pasó desde que el tipo ingirió paracetamol y yo le dosé, ¿no? O sea, si yo se lo doso, por ejemplo, si yo se lo doso a las 4 horas, ¿no? Y me da un resultado de 10 microgramos sobre mililitro, bueno, es muy raro que ese paciente con el correr de las horas me pueda desarrollar hepatopatía, toxicidad hepática. Ahora, si me da de 10, pero yo se lo medí a las 24 horas, fíjense que eso va a estar por encima de la línea gruesa, entonces ya puede ser que tenga toxicidad hepática. ¿Y por qué esta diferencia? Y porque si yo a las 4 horas le dosé 10 a uno
Y por lo general, si se lo doy a las 24 horas, y lo más probable es que no voy a tener nada de paracetamol en mi organismo. Pero si yo se lo doy a las 24 horas y tenía 10, y lo más probable es que a las 4 horas haya tenido, no sé, 8.923, o sea, un montón, ¿no? Por eso es tan importante saber cuándo consumió para saber cuándo se lo estoy pidiendo al paracetamol y de esta manera relacionar cuánto me dio con el momento en que se lo dosé. Al respecto de la intoxicación por paracetamol, yo esto se lo voy a dejar por si le interesa, no me parece que sea como muy importante, pero sí saber rápidamente que hay 4 etapas en la intoxicación por paracetamol, que va desde una etapa precoz a una temprana, a una inmediata y a una tardía. La tardía se da a las 12 semanas y estamos hablando de cuadros graves, ¿verdad? En la etapa 1 suele ser, durante las primeras 24 horas suele ser asintomático y puede empezar a aumentar la GOT, porque si recuerdan, la GOT es mitocondrial. Y al ser mitocondrial, y al haber daño directamente mitocondrial en producto del paracetamol, porque está tratando de detoxificar esa sustancia que yo estoy ingiriendo, al aumentar el daño a nivel de la mitocondria, va a aumentar la GOT porque se va a liberar más de la mitocondria, el citoplasma de la sangre. Igualmente, suele ser bastante solapado, digamos, este cuadro en la primera etapa. Este mismo paciente, después del primer día, ya puede empezar a aparecer con dolor abdominal y citólisis o necrosis a nivel del hepatograma. En la etapa 3 ya empieza un fallo hepático franco con muchas alteraciones en el hepatograma, con encefalopatía hepática, alteración del RIN, con fallo multiorgánico, y los que sobreviven llegan a las 12 semanas en la etapa 4 que se recuperan, pero no todos sobreviven. A ver, ¿a qué voy con esto? Que si yo a las 24 horas, o por lo menos dentro de las primeras 24 horas, me vuelvo al nomograma de Roux-Magnatius, dentro de las primeras 24 horas, tengo un paciente totalmente asintomático, pero con un dosaje de paracetamol o con una sospecha de toxicidad hepática, no me puedo relajar, ese tipo tiene que quedar internado, tiene que quedar bajo observación, porque puede deteriorarse rápidamente en las primeras 24, 72, 72 a 96. Así que tener muchísimo cuidado con eso. Con respecto a las dosis y demás, no importa, pero sí tengan en cuenta que el tratamiento es con N-acetilcisteína. Yo se lo voy a dejar anotado al final cuando hablemos de tratamiento, pero la N-acetilcisteína, y siempre hablando de la intoxicación por paracetamol, la N-acetilcisteína tendría que ser considerada cuando nos encontramos por encima de la línea gruesa de la curva de Roux-Magnatius, del nomograma de Roux-Magnatius, o cuando tenemos alteraciones en el hepatograma, cuando tenemos fallo hepático franco, o bien cuando la dosis que se consumió está por encima de estos 250 miligramos kilo de dosis única o más de 12 gramos en las primeras 24 horas. Es todo un tema el tratamiento con N-acetilcisteína porque está descrito endovenoso. Nosotros en la Argentine no tenemos endovenoso, tenemos los sobrecitos efervescentes o unos comprimidos que a veces también son efervescentes, o un sobre para diluir en agua que tiene un gusto bastante fiero. Y que estamos hablando entre unos 10 a unos 25 sobrecitos cada 4 horas. Es una locura en cuanto a la presentación. Entonces, tener en cuenta que lo tenemos que detectar y si hay que tratarlo, hay que tratarlo. Y si la sospecha está, hay que tratarlo. Pero que la presentación es vía oral y es sumamente engorroso, pero que hay que hacerlo, hay que hacerlo. Con respecto a las manifestaciones clínicas del fallo hepático agudo, de la insuficiencia hepática aguda, repetimos, el fallo hepático agudo son alteraciones del hepatograma asociadas a un RIN mayor o igual de 1.5 con encefalopatía y que se da dentro de las 26 semanas, desde el desencadenante hasta la presencia de encefalopatía, o sea, desde el inicio de los síntomas hasta la presencia de encefalopatía, o hasta que lo detectamos como fallo hepático agudo. Recuerden que puede ser agudo o agudo sobrecrónico y que puede ser hiperagudo dentro de la primera semana, de 7 a 21 días subagudo
y de más de 21, agudo de 7 a 21 y más de 21 hasta las 26 semanas subagudo. Con respecto a los síntomas, a las manifestaciones clínicas en general. Bien, las manifestaciones clínicas van a incluir desde aminotransferasas, o sea, del LOD y el GPT elevadas, hasta ictericia, hepatomegalia, sensibilidad en el cuadrante superior derecho, que no es el dolor franco, sino es la sensibilidad asociada, por ejemplo, a la hepatitis, ¿no? Muchos de los síntomas, por lo menos al inicio, suelen ser inespecíficos y parecen una hepatitis aguda viral leve. Estos son la fatiga, el malestar, ya puede empezar a aparecer anorexia, náuseas, vómitos, y guarda cuando aparece el letargo, porque a veces estamos hablando de ya de una alteración a nivel neurológico. También puede tener signos más tirando de hepatopatía aguda, como el prurito, como la ictericia y la distensión abdominal. Si esta distensión abdominal es por ascitis, nos va a hablar de una hepatopatía crónica, o sea que vamos a tener, o subaguda por lo menos, o sea que vamos a tener una enfermedad de base que fue descompensada y generó un fallo hepático agudo, ¿no? Es raro encontrar ascitis en un paciente con fallo hepático, excepto que tenga una hepatopatía previa. No quiere decir, como dijimos al principio, que esa hepatopatía ya la conociéramos de antes. O sea, capaz que se la estamos diagnosticando ahora, ¿no? Muchas veces diagnosticamos cirrosis en pacientes con fallo hepático agudo y no hay mucho que se pueda hacer, ¿no? A medida que avanza la enfermedad, todos los que inicialmente estaban anictéricos pueden desarrollar ictericia, y a aquellos que tenían estos cambios sutiles como letargo, pueden, y a veces también dificultad para dormir, pueden volverse cada vez más confusos, comatosos, y esto suele ser de manera rápida. Por esto es que la encefalopatía no es solamente el principal síntoma, sino que genera signos propios y forma parte de la insuficiencia hepática aguda por la mala evolución que tienen estos pacientes al momento de la aparición de la encefalopatía. O sea, que cuando nosotros detectamos la presencia de encefalopatía hepática, guarda, porque a este paciente lo tenemos que internar en un sitio que tenga una terapia intensiva acorde, que tengamos eventualmente programas de trasplante hepático, porque la encefalopatía hepática puede andar muy mal a muy corto plazo y no darnos tiempo. Desde la encefalopatía grado 1 hasta el coma hepático hay muy poco tiempo, a veces se desarrolla en horas, ¿no? Bien, entonces, ya dijimos que hay algunos signos que nos hablan de hepatopatía, como la ictericia. En cuanto a la presencia de vesículas, puede ser las lesiones herpéticas características, ¿no? La presencia de fiebre, que no es la más frecuente, pero cuando hablamos de herpes, sí, más o menos como un 80% de los casos de herpes suelen incurrir con fiebre. Este dolor en el cuadrante superior derecho también, puede haber hepatomegalia, raro ascitis, pero bueno, puede también si tiene una enfermedad crónica hepática descompensada. Puede haber hipotensión ortostática, esto se debe a la disminución del intravascular, lo vamos a hablar de algún rato. Y cuando aparece hipoglucemia, ya es un signo mal pronóstico, porque por lo general es por agotamiento de la capacidad de realizar gluconeogénesis, ¿no? Que eso es propio del hígado, determina un empeoramiento en la función del hígado, esto, ¿no? Al igual que los signos de sangrado, las hemorragias por la coagulopatía secundaria. Hay otras manifestaciones sistémicas como el distrés respiratorio, por ejemplo, la pancitopenia porque hay supresión medular, porque tenés una inflamación sistémica, porque también va a depender de la causa que lo produzca. Un estado hipercatabólico con alto riesgo tanto nutricional como de sepsis por disfunción leucocitaria. Qué sé yo, hay aumento del gasto cardíaco, hay pancreatitis, en especial las que se asocian a paracetamol, suelen cursar también con pancreatitis aguda. Puede haber fallo renal. El fallo renal suele ser por disfunción directa del riñón, porque se acumulan muchos productos que el hígado no está pudiéndose transformar en xenobióticos o en intermedios, o bien por hipoperfusión, porque recuerden que estos pacientes, como dije recién, tienen depresión del intravascular. Pueden aparecer anillos de Kaiser-Fletcher, como tienen ahí arriba, que son muy sugestivos de enfermedad de Wilson, pero en sí, las manifestaciones clínicas particulares del fallo hepático agudo son
la encefalopatía hepática, que forma parte de la definición, y signos clínicos específicos del hígado, como la ictericia y el prurito. No hay mucho más. Todo el otro nos guía, pero no hay mucho más. Al respecto de la encefalopatía, que requiere mención aparte, y vamos a hablar dos palabritas al respecto, tener en cuenta que cuando el hígado falla, la función cerebral cambia. La encefalopatía hepática es esto, es el cambio en la función cerebral habitual. Y por lo general se manifiesta solamente como un comportamiento normal que puede llegar a tener la cognición comprometida, o sea que las funciones cerebrales superiores están algo afectadas, la capacidad de suma, de concentración, el ciclo sueño-vigilia. En ausencia de una enfermedad preexistente, por ejemplo, cirrosis, ¿no? La insuficiencia hepática grave y en especial la aguda, ¿se acuerdan? Tanto la aguda como la hiperaguda, pueden generar edema cerebral. La manifestación de este edema cerebral y esta disfunción en general es la encefalopatía hepática. El peor momento, o sea, lo peor que podemos tener como manifestación clínica de la encefalopatía hepática es el coma hepático. Y la peor complicación de la encefalopatía hepática es el edema cerebral. Reconocerla es extremadamente importante, porque van, que les repito, de cambio sutil en el comportamiento hasta el coma, ¿no? Si vos tenés un paciente con una enfermedad hepática previa ya conocida, repito, cirrosis alcohólica, sin signos de encefalopatía hepática, y de repente hay un empeoramiento en la condición médica o tenés que ser una infección concomitante con presencia de encefalopatía, recuerden que ahí vamos a estar hablando de otras escalas, como por ejemplo la escala de Child-Pugh, que determina el pronóstico en paciente con cirrosis hepática, ¿no? No es para el diagnóstico de insuficiencia hepática aguda, ¿no? Que repito, es la presencia de alteración en el hepatograma, alteración en la coagulación y encefalopatía hepática. Esto solamente es un dato que nos da la encefalopatía hepática para clasificar a los cirróticos y darles un pronóstico de bueno a muy malo. Volviendo a la encefalopatía hepática, tener en cuenta que si tenemos encefalopatía hepática en una enfermedad previa asociada a trastorno de la coagulación y de manera aguda, podemos hablar de un fallo hepático. Y lo pueden o no subir o bajar de la lista, por ejemplo, de la lista de trasplante. Por ejemplo, un paciente que estaba en lista de trasplante por una cirrosis, por una hepatitis autoinmune, que de repente desarrolla encefalopatía, eso le agrega criterios de gravedad, por lo cual puede ascender en la lista de trasplante con una puntuación que vamos a ver al final. Los grados de la encefalopatía hepática van desde el 1 hasta el 4. Fíjense que así como hitos de cada uno. El 1 por lo general suelen ser cambios sutiles de comportamiento y no suelen ser muy francos. Y la inversión del sueño ciclo-vigilia es la regla, digamos. En el grado 2, la asterixis ya es marcada. Ya vamos a ver qué es la asterixis, pero la asterixis es marcada y es lo que define la encefalopatía grado 2. En el grado 3, ya la asterixis es severa y hay estupor con habla incoherente, yendo al grado 4, en la cual hay presencia de coma, ya no tienen asterixis, porque tienen pérdida del tono postural, ya tienen o postura de corticación o postura de cerebración, como tienen ahí arriba. Pero ahora bien, ¿por qué es importante reconocer y saber qué es una asterixis, ¿no? Básicamente la asterixis es una incapacidad para mantener los brazos y las manos extendidos en el mismo lugar. Es como un movimiento involuntario súbito que es como un aleteo, especialmente de las manos, pero se ve también en los pies. Y se da al extender los brazos. Hay una caída súbita, ¿no?, y reiterada de las manos, y son como lapsos arrítmicos de una contracción muscular. O sea que vos tratás de mantener una postura, pero no podés, tenés caída y tratás de volver a la posición inicial, fíjense. Por eso se llama mioclonus negativo. Vean cómo hay un déficit para mantener las manos en la posición y se caen. Entonces yo intento volver a la posición inicial para volver a evitar esta caída, pero no termino de volver a la posición inicial que vuelve a caer. O sea,
fíjense que yo intencionalmente trato de traerlas de vuelta, por eso parece un aleteo. Hay otras causas de asterixis, como el de este paciente, por ejemplo, la encefalopatía urémica, o sea, aparte de la encefalopatía hepática, la encefalopatía urémica, la hipóxico-isquémica, la hipoglucemia, también puede darlo, la hipomagnesemia, la hipocalemia y algunas intoxicaciones, como por ejemplo las intoxicaciones por fenitoína, por alcohol o por carbamazepina. Tiene un montón de teorías de dónde sale, ¿no?, la etiología de la encefalopatía hepática. La más aceptada es el aumento en los niveles de amoníaco en sangre, y que eso da porque obviamente no se puede catabolizar el amoníaco que se obtiene de los alimentos. No se pueden catabolizar los productos intermedios, aumenta mucho la concentración en su sangre. Estos pasan directamente la barrera hematoencefálica, balonea, o sea, y entrando también al interior de la neurona, lo cual produce balonización y edema cerebral. Así que es básicamente edema producto de amonio, y que pueden progresar a edema cerebral franco. ¿Cómo nos damos cuenta del edema cerebral franco? Y básicamente por las herniaciones que se van produciendo. Ahí a la izquierda tienen los cambios pupilares que se dan, lo que se llama progresión rostrocaudal, que es cuando se empieza a herniar el cerebro por las diferentes zonas, desde el subfalcial hasta el amigdalino, que es el último con la migdasis fija bilateral, lo cual no vamos a perder tiempo acá porque es muy de neuro eso. Pero puede haber otras características sistémicas que sí es importante tener en cuenta, como la bradicardia, la depresión respiratoria y la hipertensión. A eso se le llama tríada de Cushing, y que nos habla de hipertensión endocraniana. Esto es un poquito lo mismo. Fíjense cómo acá el paciente va a ir oscilando, digamos, por los diferentes grados de encefalopatía. Grado 1 hay solamente alteración en el comportamiento. Grado 2 ya hay presencia de asterixis. Grado 3 con asterixis severa. Acá se lo nota agresivo, pero también es más somnoliento que otra cosa. Y el grado 4, fíjense que ya es pérdida del tono postural. Y acá le está haciendo los signos de clonus en la pierna derecha. De vuelta, fíjense cómo los trastornos psiquiátricos son los primeros que aparecen dentro de la encefalopatía hepática, solapándose con los síntomas neurológicos que van desde la euforia, la depresión y trastornos del sueño hasta el coma, ¿no? Entonces, trastorno del sueño, asterixis, letargo y coma son los signos típicos de esto. Estos son los criterios de Westhaven para diagnóstico de la encefalopatía hepática, lo cual no me interesan, pero sepan que existe, hay gente que se juntó para decir esto es encefalopatía hepática, ya la definimos antes, nada más que perder tiempo en esto. Hablado de la insuficiencia hepática, de la encefalopatía hepática, vamos a hablar de las complicaciones de la insuficiencia hepática. Los trastornos hemodinámicos son comunes en los pacientes con fallo hepático agudo, y esto se da porque cae la resistencia vascular sistémica debido a la pérdida, ¿no?, de equilibrio entre los vasoconstrictores y los vasodilatadores, en especial con inestabilidad en el manejo del óxido nítrico. Esto se le dice vasoplejía hepática, porque básicamente los vasos se mantienen vasodilatados, fijos, y no se pueden contraer. Esto hace que por más que tengamos contenido ahí adentro, caiga la presión arterial. Y a su vez también tienen pérdida de la producción de proteínas, con pérdida de la presión oncótica del intravascular, por lo cual hay leak, hay fuga de líquido desde el intravascular al intersticial, digamos, ¿no?, al extracelular. Además de esto, si tienen encefalopatía hepática, va a haber menos ingesta de fluidos, va a haber menor cantidad de agua, digamos, en el intravascular, con mayor caída también de la presión arterial y con mayor inestabilidad hemodinámica, ¿no? Inicialmente, digamos, a ver, los pacientes hipotensos
con fallo hepático agudo tendrían que ser reanimados con cristaloides, con fisio, pudiendo requerir algunos vasopresores como Nora o demás, y eso ya es menester de la terapia intensiva, ¿no? El objetivo sería mantener una media de al menos 75 milímetros de mercurio, una presión arterial media, para mantener una presión de perfusión cerebral, esto es interesante saberlo, de al menos unos 50-60 milímetros de mercurio. La perfusión cerebral es la cantidad de sangre que le llega al cerebro menos la presión que tiene el cerebro en su interior, que esto se puede medir también, y que tenemos que tratar de mantener más bien hipertensos estos pacientes, o por lo menos normotensos, para evitar que haya hipoperfusión cerebral, que en un cerebro ya está dañado porque tiene edema. Recuerden que estos son pacientes con encefalopatía. Por otro lado, los sangrados también son frecuentes en estos pacientes. Recuerden que estos pacientes tienen capacidad disminuida para sintetizar los factores de coagulación. A los pacientes en general no se les pasa hemoderivados, plasma fresco, demás para evitarlas, o sea, como de manera profiláctica, sino que se los mantiene controlados, tanto por laboratorio como clínicos. Recuerden también que tienen mucho riesgo de hemorragias digestivas altas. Algunos de estos tienen shunt por tocavos, o por ejemplo con varices esofágicas, que pueden, más la coagulopatía, sangran seguro. Pero tener en cuenta que hay que controlar los sangrados y puede haber sangrados espontáneos que no lo podemos manejar, por ejemplo, sangrados intracerebrales, que no tenemos nada para hacer más allá de manejar su coagulopatía. Estos pacientes también tienen un mayor riesgo de infección y sepsis, un montón de causas. Pero bueno, ¿qué es lo importante acá? Que estos pacientes son básicamente inmunosuprimidos adquiridos y que tendremos que ser agresivos para tratar de diagnosticar o descartar infecciones. Y en quienes, o sea, a ver, en estos pacientes, fiebre, leucocitosis y todo, es muy difícil tener. En quienes sospechas una infección, y en un paciente que viene, por ejemplo, con un fallo hepático más o menos estable, ¿no? Que tiene una encefalopatía grado 1 y que de repente, de manera rápida, se desarrolla una encefalopatía grado 3. Por lo general, estos cambios abruptos de un lado u otro, o son por evolución misma de la enfermedad o porque el paciente se infecta. Al respecto del fallo renal agudo, la insuficiencia renal, más o menos la mitad puede aparecer, en la mitad de los pacientes puede aparecer fallo renal agudo, más en los fallos, los subagudos, y más en los relacionados al paracetamol, se puede ir como hasta el 75%, ¿no? Pero tener en cuenta, ¿y por qué? Porque el paracetamol también daña directamente el riñón, ¿no? Por lo general, estas patologías necesitan no solamente de terapia de reemplazo renal con hemofiltración venovenosa o con hemodiálisis, sino que además se los tendría que empezar a considerar para un doble trasplante también, ¿no? O sea, un trasplante hepatorrenal. El edema cerebral, sin lugar a dudas, es la complicación con más miedo da, digamos, a estos pacientes, porque es la principal causa de muerte en aquellos que desarrollaron encefalopatía. Es muy poco frecuente en aquellos que tienen grado 1 o grado 2 de encefalopatía, porque el edema ahí no es cerebral completo, ¿no? En todo el cerebro entero, sino que suele ser solamente de las neuronas, ¿no? Pero bueno, son números nomás, ¿no? Por lo general, la encefalopatía 3 y la encefalopatía 4 sí están acompañados de edema cerebral. Recuerden que puede haber tríada de Cushing, ¿no? Como lo hablamos antes, y que el único tratamiento efectivo, además de tratamientos de sostén, que son los que hacemos en la terapia intensiva, es el trasplante hepático, como para tratar de cortar la fisiopatogenia del edema cerebral. Pero los pacientes por lo general se mueren. Existen también alteraciones metabólicas, que los más comunes son los trastornos del ácido base, sobre todo alcalosis metabólica, bueno, no importa. ¿Qué importa con las anormalidades metabólicas? Que estos pacientes suelen estar muy predispuestos a la hiponatremia dilucional, sobre todo por retención de agua desde el riñón, si bien tienen poco líquido,
tienen mucha pérdida de agua, tienen poco líquido intravascular, tienen mucha pérdida de agua en intersticial, con eso se va sodio también, pierden sodio por el riñón, y encima eh, tenés todo un desbalance de la ADH que vas a retener agua producto de tu vasoplejía hepática, ¿no? Porque tenés poco contenido ahí adentro. Así que esta hiponatremia es a predominio líquido, ¿sí? Y puede generarse lo que se llama síndrome hepatorrenal en estos pacientes. Tema de otra charla, ¿no? Y suele ser en los pacientes con hiponatremia, perdón, con insuficiencia hepática subaguda, ¿no? La hipofosfatemia es muy frecuente, pero no se trata ni se hace nada porque por lo general viene asociada a la regeneración del tejido hepático. Mucho del tejido hepático se puede regenerar y algunas recuperaciones pueden ser espontáneas del fallo hepático, pero bueno, no es lo más frecuente. Cuando aparece hipoglucemia es un problemón porque se debe tanto al agotamiento de las reservas del glucógeno hepático como la imposibilidad de hacer gluconeogénesis por falla hepática en sí. O sea que hipoglucemia en fallo hepático agudo mortalidad aumentadísima, ¿no? Así que hay que tratarla también agresivamente. Por último, estos pacientes son desnutridos por definición. Por un lado, porque hay catabolismo de todo lo que es reserva corporal, porque es una enfermedad inflamatoria, o sea que hay hipercatabolismo, hay disminución de la ingesta por depresión del sensorio, y hay disminución de la absorción intestinal, quizás por edema a ese nivel o por la ingesta también totalmente impedida, ¿no? Por esto el soporte nutricional es vital en estos pacientes, es vital que lo tengamos en cuenta, especialmente en el paciente que está hemodinámicamente compensado. Siempre hay que tratar de sostener la boca, la vía oral de manera prioritaria, o sea, tratemos que el paciente coma por la boca. Si no se puede, hay que poner una sonda nasogástrica y empezar a nutrirlo cuanto antes, si la situación clínica lo permite también, ¿no? Hay algunas anomalías que son comunes a todas las causas. La coagulopatía con aumento del RIN ya dijimos que es parte de la definición. O sea que tiene que estar sí o sí el aumento del RIN mayor o igual a 1.5. El aumento de la GOT y la GPT también se puede ver, a veces en rango hepatítico, sobre todo si, acuérdense que el rango hepatítico era por 10, ¿no? Del valor superior del normal. 55-80 respectivamente, pero multiplicarlo por 10 hablábamos de hepatitis, ¿no? Por lo menos por transaminasa. Rangos menores, había un término español que es transaminitis o alteraciones no hepatíticas de la GOT-GPT. A mí me gusta más transaminitis porque es más corto. Pero bueno, a ver, ¿puede haber aumento de GOT-GPT? Sí, y por lo general está, pero no siempre está en rango hepatítico, a menos que la causa suele ser hepatitis, ¿no? Porque no es lo mismo hablar de hepatitis que de fallo hepático agudo. Y es más, en algunos casos las enzimas pueden estar normales, por ejemplo, en los pacientes cirróticos. Ojo en aquellos que vos tenías GOT y GPT elevadas y que con el transcurso del fallo hepático van normalizando la GOT y la GPT porque por lo general o te indican una recuperación espontánea o si el paciente está para atrás, te van a indicar que ese hígado ya está funcionando cada vez menos y produce cada vez menos enzimas, ¿no? O sea que guarda. Con respecto a la bilirrubina, por lo general viene acompañado de hiperbilirrubinemia y tarda unos meses en resolverse, así que no se vuelvan locos si no resuelve la hiperbilia. Puede haber plaquetopenia, esto es variable, o trombocitopenia, se asocia por lo general a hipertensión portal, hiperesplenismo, y esto va a empeorar la hiperbilirrubinemia, en especial el predominio indirecto. La lesión renal aguda, como estuvimos hablando, por lo general puede complicar hasta un 70% de los pacientes. La hipoglucemia, como vimos recién, es bastante temido. La aparición de hiperamonemia también es característico, sobre todo en los pacientes con encefalopatía hepática. Las alteraciones en los iones, como ya hablamos recién. El aumento del LDH, sobre todo cuando la causa es hipóxico-isquémica o congestiva. La anemia hemolítica también puede aparecer.
en especial cuando está asociado a enfermedades autoinmunes. Y hay otros hallazgos que ya son ya más sugestivos, ¿no? de causas específicas. ¿Por qué les pongo esto? Y porque recuerden que uno de los pasos fundamentales es hallar la causa específica. Con respecto a la intoxicación por paracetamol, la GOT y la GPT suelen estar extremadamente elevadas y con una bilirrubinemia normal. En la isquemia hepática, la GOT y la GPT también están elevadísimas y la LDH va acompañando a estas, porque recuerden que la LDH, la lactato deshidrogenasa, es una enzima que está en el citoplasma y que cuando se rompe el citoplasma se libera la sangre. En la hepatitis B aguda, la GOT y la GPT suelen estar elevadas en un 100 a 1000 veces del valor normal superior y la GPT suele estar más aumentada que la GOT porque el daño es citoplasmático más que mitocondrial. Recuerden que la intoxicación por paracetamol, la GPT suele estar más elevada que la GOT por lo menos en 2 veces. Del resto, lo que sería interesante es tener en cuenta el síndrome HELP. Síndrome HELP, recuerden que es elevación de las enzimas con trombocitopenia y ictericia, digamos, en las cuales vamos a tener enzimas hepáticas elevadas, pero no menos de 1000, o sea que cuando hablamos de 1000 para arriba y más sospechoso en hepático. Va a haber hiperbilirrubinemia, a predominio directo, indirecto sobre todo, y va a haber trombocitopenia. Paciente embarazada más de 20 semanas con estas 3 características, sospechar un síndrome HELP, más que un fallo hepático agudo, que también puede estar acompañado de un fallo hepático agudo, pero tener en cuenta que el HELP es una entidad por sí misma. Vamos a dejar porque ya esta se extendió, dejamos para un segundo momento tanto el diagnóstico como la terapéutica. Así que hasta ahora espero que se haya entendido. Sé que quedó medio largo, pero es una patología compleja y que me parece que hay que entenderla bien. Nos vemos en la próxima.